Perfecto, ustedes me dicen cuando ya puedan ver la pantalla. Ya se ve. Profesor, una duda. ¿La grabación de la clase la va a subir al Classroom o algo así? Sí, claro, yo las subo y se las, o sea, sí, yo las subo y ya se las comparto por ahí, no se preocupen. Gracias. De nada. Entonces, tenemos esta imagen que nos ejemplifica precisamente lo que yo les escribí hace un momento. Tenemos carbohidratos, ¿cuáles son sus monómeros? ¿Quién me dice? Monosacáridos y polisacáridos. Exactamente, los monómeros son los monosacáridos, perdón, que conforman polisacáridos. Lípidos, tiene de monómeros al ácido graso. ¿Y qué tipo de polímeros me va a formar? ¿Proteínas o políptidos? Ok, esas son en el caso de las proteínas. En el caso del lípido, ¿qué polímero me forma? Era triacilgliceroles, colesterol y fosfolípidos. Ok, principalmente tenemos otras. Tenemos ceramidas, glucolípidos, esfingolípidos, eicosanoides, tenemos muchísimas, pero las vamos a conocer poquito a poquito. Proteínas, efectivamente, tenemos polímeros que son polipéptidos o proteínas y monómeros que son los aminoácidos. Y por último, tenemos que los nucleótidos o nucleósidos se van a conformar entre sí para formar ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos que conocemos? DNA o RNA. Exactamente. Digo, es más propio decirle DNA y RNA porque pues es en inglés y pues así tiene que ser, pero pues ADN, ARN es indiferente, la verdad. Entonces, fíjense, aquí nosotros tenemos bastantes moléculas orgánicas, las cuales por supuesto que tienen grupos funcionales. Aquí vamos a tener un grupo fosfato, aquí vamos a tener un grupo alcohol, aquí tenemos un grupo metilo, un carbono unido por enlace sencillo hacia 3 hidrógenos, tenemos un grupo carboxilo de este lado, tenemos un grupo alcohol, alcohol, 4 alcoholes, un grupo cetona, carbono unido hacia doble enlace con oxígeno, un grupo aldehído, y nuevamente tenemos más grupos alcohol. En esta molécula que les señalo con el puntero, ¿cuántos grupos alcohol tenemos? 5. Exactamente, tenemos 5. Seguimos. Aquí vamos a tener un grupo carboxilo. Este grupo carboxilo se va a encontrar disociado. ¿Por qué? Porque tiene un hidrógeno, es decir, no está cargado de forma negativa. De este lado vamos a tener un grupo tiol, o también conocido como sulfidrilo, y de este lado un amino. De acuerdo a la nomenclatura que acabamos de ver, ¿el grupo amino tiene carga o no tiene carga? El grupo amino es de carga positiva. Exactamente, es de carga positiva. Este es un NH2, es decir, solo tiene 2 hidrógenos unidos. ¿Tiene la carga positiva o no la tiene? Sí la tiene. Ok, No. exactamente, no la tiene. ¿Por qué no la tiene? Cuéntanos. ¿Cuándo tiene la amino carga positiva? Cuando son 3 moléculas de hidrógeno. Exactamente, cuando el amino, es decir, cuando el amino se constituya de nitrógeno y 2 hidrógenos, no tiene carga. Cuando tiene 3 hidrógenos, ahora sí, tiene carga. Aquí vamos a tener grupos éster, que como les comentaba, carbono unido a oxígeno y a otro oxígeno. Y fíjense, tenemos un radical de este lado y este otro radical de este lado. De hecho, esto es un triacilglicerol o triglicérido, que son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos, y por medio de que se une por enlaces éster. Vamos a tener de este lado grupo cetona. Este es un anillo de base nitrogenada. Cada piquito representa un carbono. Entonces, en este caso tengo un carbono unido a oxígeno. Y nuevamente aquí tengo un carbono
unido a oxígeno por doble enlace. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto. De este lado tenemos un grupo éster. De este lado también tenemos un grupo éster. Este es un fosfolípido. Tenemos a nuestro famosísimo grupo fosfato, a nuestro grupo carboxilo. Ay, perdón. Uy, no. Ay, ¿qué hice? Espérenme, déjenme, le regreso. Se me pasó la diapositiva. Nomás un poquito. Espérenme. Ay, no. Ay, ¿qué estoy haciendo? No. Espérenme, déjenme, me regreso donde me quedé. Como tengo todas las presentaciones en un mismo documento, entonces se me ha de haber traspasado ahí con la otra que tengo ahí. Entonces, les vuelvo a compartir la pantalla y me dicen nuevamente cuando ya la puedan ver. Ya se ve. Perfecto. Entonces nos quedamos en el grupo fosfato, en el grupo carboxilo y ahora sí, ustedes díganme, el grupo amino, y aquí está más que clarísimo, ¿tiene carga o no tiene carga? Sí la tiene. Perfecto, sí la tiene. ¿Por qué? Pues porque aquí nos está diciendo perfectamente que está unido a 3 hidrógenos. ¿Dudas, preguntas, alucinaciones, frustraciones? No, todo bien. Estamos bien. De todos modos, ahí por si quieren repasar, estudiar, les voy a subir igual un ejercicio que hice para que ustedes busquen. No sé si checaron que ya les compartí la carpeta de libros. Sí, Pues en esa carpeta hay muchísimos libros. Aquí está la chica que fue alumna de Marisela. yo. ¿De qué grupo vienes? ¿Del 5, del 12, del 16? 512. Ándale, del 12. ¿Y por qué te metiste al 12, amiga? Ay, ya sé. No me digas. Bueno, ahorita platicamos de eso. Pues fíjate, esta actividad que voy a hacer, si te volvieses a quedar con Marisela, híjole, ya la tienes. A ella le encanta pedir que busques grupos funcionales y pues yo les voy a hacer más o menos lo mismo para que más o menos se familiaricen con las moléculas. Se trata más o menos la actividad de que busquen en los libros que les compartí moléculas, carbohidratos, proteínas, etcétera, y que identifiquen todos los grupos funcionales que encuentren. ¿Para qué? Para que con el tiempo ustedes vayan desarrollando una habilidad para poder localizar grupos funcionales y no solo decirme este es un grupo funcional, sino que ustedes me sepan decir o les sepan decir a alguien más qué grupo funcional es. Es decir, que ustedes digan, ay, miren, yo sé que este es un grupo cetona, o ay, yo sé que este es un grupo fosfato. Esa es la importancia de que ustedes hagan ejercicios como este para localizar grupos funcionales. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a pasar al siguiente tema del día de hoy, que es un tema también muy fácil, y es el del agua. A grandes rasgos, cuéntenme, ¿qué saben sobre el agua? Pues que, bueno, es la combinación de las moléculas H2O. Ok, muy bien, que tiene una fórmula H2O. ¿Qué significa H2O? ¿Cuántos átomos hay de qué y cuántos átomos hay de qué? Es una molécula compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Perfecto. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Perfectísimo. ¿Qué más saben del agua? Pues que puede estar, bueno, se encuentra en estado líquido mayormente, pero puede también hallarse de forma, obviamente, sólida, como hielo, pero también puede estar en forma gaseosa, como vapor de agua. Perfecto, muy bien, que puede estar en los 3 estados de agregación. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poco sobre el agua, sobre los electrolitos. Vamos a ver por qué se les llama electrolitos que viajan en el agua y pues algunas propiedades que tiene el agua. Entonces, vamos a ver. El agua es el solvente de la vida. Nosotros sabemos que el agua es considerada el solvente universal, porque a grandes rasgos les voy a spoilear que el agua se conoce como el solvente universal porque tiene la capacidad de disolver casi todas las moléculas. El agua es muy fácil, más fácil que la tabla del cero, por así decirlo. ¿Por qué? Porque disuelve cuantas sustancias se le pongan.
Además, va a ayudarnos a irrigar las células necesitan de agua para poder vivir, además de que nos va a permitir transportar ciertas moléculas en la sangre, como glucosa, como aminoácidos, como proteínas. Es un medio muy importante que nos va a promover el movimiento de las moléculas en la célula. Vamos a tener, de hecho, cuando veamos célula, un mecanismo de transporte pasivo que se llama ósmosis. Y la ósmosis es un tipo de transporte donde yo impulso moléculas en estado líquido a través de ciertos grados de concentración. Además, va a tener propiedades físicas y químicas, ayudándonos a disipar el calor y pues participar en diversas reacciones, las famosas reacciones de hidrólisis o ruptura de agua. El agua es una molécula inorgánica bastante abundante. En el caso de nosotros los seres humanos, pues está en nuestro organismo. Y si ustedes habrán escuchado en los comerciales, ay, que el agua constituye que mi 70 y no sé cuánto por ciento, que según el comercial de la Bonafón, o no me acuerdo qué marca de agua lo promociona, pero que hay que el 70% de mi cuerpo es agua y que no sé qué. Pues casi fíjense, porque en el caso de un adulto, el agua corporal que nosotros tenemos es del 50 al 60%, mientras que los niños tienen un 75% de agua en cuanto a su peso corporal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto. Este 50 o 60% o 75% se va a encontrar dividido en dos compartimentos. Un compartimento llamado líquido intracelular, que va a ser el 60% del agua corporal total. Mientras que tenemos un líquido extracelular también, que va a estar fuera de la célula, intra, dentro, extra, fuera. Y va a constituir el 40% de esta agua corporal total. Dentro del líquido extracelular, no solo vamos a tener agua, sino que también vamos a tener otros fluidos de importancia, como son el plasma o el líquido intersticial. El plasma va a ser aquel que se extrae cuando nosotros centrifugamos una muestra de sangre determinada. También vamos a ver un poco de bioquímica clínica, lo vamos a ver más adelante. Y también el líquido intersticial. El líquido intersticial va a ser aquel que se encuentre entre las células, ni afuera ni adentro, entre las células, entre los tejidos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Sí. Perfecto. Y entonces, fíjense, aquí esta imagen nos lo ejemplifica perfectamente. Células, muchas células, tenemos el líquido intracelular, y si ustedes se dan cuenta está dentro de la célula, y tenemos el líquido extracelular que está fuera de las células y que va a constituir dos tipos de líquido aparte del agua. El líquido intravascular o plasma, que se encuentra en los vasos sanguíneos, y el líquido intersticial, que si se dan cuenta se encuentra entre células. Este es líquido intersticial, esto es plasma, y juntos conforman el líquido extracelular. ¿Dudas o preguntas sobre cómo se estructuran los líquidos corporales en el organismo? No. Perfecto. Entonces, vamos a tener que dentro del agua fluyen unas sustancias llamadas electrolitos. Estos electrolitos van a ser cationes o aniones. Ustedes ya llevaron química y saben qué es un catión. ¿Qué es un catión? Es un metal cargado positivamente. Ok, un ion positivo, perfecto. ¿Y qué es un anión? Un ion negativo. Exactamente, así de fácil. Entonces, estos electrolitos son cationes y aniones, tienen cargas positivas y negativas y van a encontrarse de forma desigual, es decir, como locos y sin proporción, tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Y para esto, nosotros resulta que podemos disociar a estos electrolitos por medio de un proceso llamado electrólisis.
¿Qué hace la electrólisis? La electrólisis me disocia mis electrolitos transportándolos de acuerdo a sus cargas. Tenemos un polo negativo y un polo positivo en una cámara. A esta cámara, y no es fotográfica, le llamo cámara de electrólisis, que mediante una solución amortiguadora me va a ayudar a que para lograr polaridad o neutralidad, todos los electrolitos o iones positivos viajen hacia el polo negativo, mientras que todos los iones negativos viajen hacia el polo positivo. Y es así como ocurre la disociación de electrolitos llamada electrólisis. Y pues precisamente ustedes la pueden observar aquí en la imagen como es la electrólisis. Y bueno, vamos a tener que estos electrolitos, como les comentaba, se encuentran de forma desigual en nuestro líquido, tanto intracelular como extracelular. Vamos a tener que en el caso del líquido intracelular, el catión más abundante es el, ¿quién me dice qué ion es este? ¿Un catión? Potasio. Exacto, el potasio, el del aguacate con arroz blanco y no sé qué. Es el catión más abundante del líquido intracelular con 150 milimoles por litro. Cuando veamos soluciones también entenderán estas concentraciones. El anión, es decir, el ion negativo más abundante de este líquido, es el fosfato y tiene aproximadamente 100 milimoles por litro dentro de este líquido intracelular. Por el contrario, en el líquido extracelular vamos a tener al catión más importante. ¿Quién me dice qué catión es este? Sodio. Exacto, el sodio. Y vamos a tener al anión más importante, es decir, al ion negativo, con 105 milimoles por litro de concentración. Y es este. ¿Quién me dice cuál es? Cloro. Exactamente, el cloro. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Digo, hay muchos más iones, pero son los principales. ¿Sí quedó? No, no hay dudas. Perfecto. Todo bien. Ahora, nosotros como organismos todo el tiempo estamos ganando y perdiendo agua. Nosotros ganamos agua por medio de la dieta y nosotros también podemos ingresar agua a nuestro organismo por medio del metabolismo celular. Tanto la forma de la dieta como el metabolismo celular se conoce como ingreso. Y este ingreso, como les comentaba, consiste en la entrada de agua a nuestro organismo. El metabolismo celular va a liberar moléculas de agua cuando yo degrado todos los alimentos que me como. El pozole, el tamal, los cacahuates, las sabritas, se degradan y me liberan agua. Y cuando yo libero agua, esa agua ingresa a mi organismo. Por otro lado, tenemos la dieta. No solamente nosotros adquirimos agua cuando tomas la electropura que te lleva el señor del garrafón o cuando me compro mi botellita de agua Fiji de 45 pesos. No. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar que eso del 2 litros de agua es relativo? O sea, que en teoría no tenemos que tomar forzosamente los 8 vasos de agua diarios. Sí, según yo, depende del peso de cada persona, ¿no? La necesidad de agua. Exactamente. Ese es uno de los factores. Nuestro peso y nuestra edad es muy importante en cuanto a los ingresos de agua. Además, no solo se tomaron, hagan de cuenta que ustedes fueron a la pozolera de Doña Chole, no solo se tomaron un agua de horchata, sino que se comieron el pozole. Ustedes díganme, ¿el pozole es en gelatina, es sólido? ¿Cómo es el pozole? ¿Caldo? Exactamente, es caldosito. Entonces ustedes al comer ese pozole están consumiendo agua, están adquiriendo agua a través de ese alimento y no se la sirvieron precisamente en un vaso, ¿verdad? No agarraron el caldito del pozole, se lo sirvieron en el vaso y ay, a ver, me lo voy a tomar. Pues claro que no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aparte de las cuestiones del peso y de la edad, como comentaba su compañera, también tenemos que hay alimentos que ya tienen agua dentro de ella. A ustedes les gustan las frutas, ¿cierto? Bueno, a lo mejor habrá quien no y pues los entiendo, yo también tampoco, ¿verdad? Pero bueno, suponiendo que les gusten las frutas, ¿quién no ha comido una naranja y cuando la muerde se le sale todo el jugo? Pues eso es agua.
Entonces, todos los alimentos tienen agua. Entonces, no solo es tomar de la electropura, de la Fiji o de ¿cómo se llama la otra? La V-Light, la que, es que tiene sabor. No. También en los alimentos ingreso agua. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, No. maestra. Perfecto. Si yo ingreso agua, pues también tengo que perder agua. Lo que quiere decir que nosotros perdemos constantemente agua. Y para esto tenemos dos tipos de pérdidas. Pérdidas sensibles y pérdidas insensibles. Las pérdidas sensibles van a ser aquellas que el organismo es capaz de percibir. Es decir, ustedes van y hacen ejercicio, ¿verdad? Bueno, suponiendo que hacen ejercicio o han visto a gente hacer ejercicio. Ustedes han visto que de repente la gente llega con su camisa ahí toda mojada y dicen, es que sudé. Pues precisamente el organismo sudó, se dio cuenta que hiciste ejercicio y te mojó la playera. Esa es una pérdida sensible. Yo me estoy dando cuenta que como hice ejercicio, perdí agua. Cuando ustedes van a la pipí, pues ustedes no sacan gelatina, ustedes no sacan chispitas de amarillas de colores, ¿verdad? Pues no, ustedes sacan agua. A ver, ¿alguien hace pipí de gelatina? Pues no, no creo, ¿verdad? Y si no, pues vayan al médico, es peligrosísimo. Cuando tú haces de la pipí, también estás expulsando agua. Y tú mismo te estás dando cuenta que te está saliendo el agua. Bueno, por así decirlo, ¿verdad? O sea, que estás perdiendo agua. Igualmente, a todo mundo le ha dado la diarrea, que es como la forma más común para ejemplificar la pérdida por heces. Cuando les da diarrea, ¿cómo es la hez fecal? ¿Líquida? Exactamente, es líquida. Ahí es más que obvio que se nos está saliendo todo el agua de nuestro organismo. Y generalmente sabemos que dependiendo la cantidad de agua que sale por heces fecales, es la condición de la hez fecal. ¿Qué quiere decir? Que a veces la hez fecal puede ser muy dura, lo que quiere decir que estamos perdiendo muy poca agua. O puede ser un poquito más blanda, que quiere decir que estamos perdiendo agua en cantidades normales. Cuando de pronto se me sale la diarrea y hasta me voy al seguro a que me pongan el suero, pues no, ahí sí estoy grave porque estoy sacando agua de más. Y si estoy sacando agua de más, ¿quiénes están viniendo conmigo? Pues los electrolitos. ¿Dudas sobre los ingresos y pérdidas que tiene el organismo de agua? No. Excelente. No. Entonces, fíjense, aquí tenemos las entradas y las salidas. Tenemos que cuando nosotros ingresamos agua, puede ser por medio del catabolismo, es decir, de la degradación de los alimentos, que es esta, por medio del agua V-Light, la Fiji o incluso de la Coca Light, y de la comida, que si el pozole, que si el caldo de pollo, ya que aquí en México hace calor y nos encanta andar comiendo sopas calientes, que si me comí la naranja, la zanahoria, el pepino, el chayote, o incluso que si me comí un pollito horneado, que hasta le salió juguito, ahí estoy consumiendo agua, y pérdidas. Pérdida en heces, ya sean heces de consistencia normal o de diarrea, por medio de la orina, todos hacemos pipí y muchas veces al día, y por la evaporación. Nosotros perdemos agua cuando respiramos, cuando sudamos y cuando estamos haciendo el ejercicio. Y esta es una imagen que nos describe estos ingresos y pérdidas del organismo. Ahora sí, el agua es una molécula inorgánica muy importante que tiene una fórmula química. Como ustedes me comentaron, esta fórmula química es H2O y se interpreta como una fórmula que contiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno unidos por enlace covalente. ¿Alguien recuerda en qué consiste el enlace covalente? Es la unión de un metal, de no metales, más bien. Exacto, la de no metales. ¿Y por qué se caracteriza el enlace covalente? Ah, pues facilísimo. Si ustedes se acuerdan, en el enlace iónico, lo que yo hago es transferir electrones. ¿Por qué? Porque tengo un elemento que quiere ser estable y pues te quito a ti elemento, tu electrón o tus electrones para que yo sea estable y tú no me importas. Tú me lo vas a transferir, me lo vas a regalar. En el caso del enlace covalente, los electrones se comparten precisamente entre elementos no metales. Y este es el caso de la fórmula del agua.
tiene una geometría tetraédrica, es decir, tiene forma de tetraedro. Para los que hasta compramos nuestro librito de cuerpos geométricos, ya sabemos lo que es el tetraedro, y tiene una hibridación sp3. No me voy a meter en la hibridación sp3 porque no nos interesa, solo es como dato cultural. A quien les pregunte qué tipo de hibridación tiene el agua, sp3. Así de fácil. Y entonces, fíjense, aquí tenemos la estructura del agua en forma de tetraedro. ¿Sí entendemos lo que es el tetraedro? Sí. Perfecto. Y entonces, el oxígeno tiene número atómico 8, si lo recuerdan. ¿El qué, perdón? El oxígeno tiene un número atómico 8, si lo Ah, recuerdan. sí. Sí, sí. Perfecto. Si ustedes se acuerdan también por su clase de química, el número atómico es equivalente al número de electrones y de protones, ¿sí se acuerdan? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, ¿cuántos electrones tiene el oxígeno? Perdón. 8. 8. 8 que van a estar unidos en parte hacia los hidrógenos y va a tener regiones desapareadas. Va a tener pares de electrones que nadie peló. Y estas partes estas zonas que no tienen electrones son las que nos van a servir para formar unos enlaces bien padres que seguro ustedes conocen. Y son los enlaces por puente de hidrógeno. Por lo tanto, las zonas que están unidas hacia el oxígeno son zonas parcialmente positivas, mientras que las zonas que no tienen apareamiento, que son electrones desapareados, son zonas de carga negativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bien. El oxígeno es un elemento para empezar. Vamos a empezar desde el principio. ¿Qué es la electronegatividad? ¿Alguien se acuerda qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tienen los elementos de perder, de ganar electrones. Exactamente, de atraer electrones. Perfecto. Ay, sí le saben a química. ¿Quién les dio clase? Bueno, ahorita me dicen. Arturo. ¿Sí te dio Arturo? Sí, Ah, mira. aprenderse las guías sirve de algo. Híjole, con ustedes va a sacar un buen chisme, nada más terminamos el agua. Entonces, híjole, con razón sí le sabes a la electronegatividad. Si lo sabré yo, que a mí también me dio Arturo. Pero bueno, exactamente, esa es la electronegatividad. Resulta que dentro de la fórmula del agua, los átomos o el átomo de oxígeno va a ser más electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una mayor capacidad de atraer electrones que el hidrógeno. El hidrógeno, al ser menos electronegativo, va a tener una menor capacidad de atraer electrones. Por lo tanto, como el oxígeno es más electronegativo, tiene una carga parcial negativa, mientras que los hidrógenos unidos, al ser menos electronegativos, tendrán una carga parcial positiva. Y se observa más o menos así. Los átomos de hidrógeno que tienen carga positiva van a ser atraídos por el oxígeno que es más electronegativo. Yo en algunas ocasiones he puesto el ejemplo de los 15 años. Yo creo que todas ustedes tuvieron 15 años o si no las invitaron a algunos. Y por ahí han escuchado que ese día nadie brilla más que la quinceañera. ¿Sí lo habían escuchado? Sí. Bueno, pues hagan de cuenta que el agua es la quinceañera y el oxígeno es como que el personaje principal, porque todo el enlace gira alrededor del oxígeno. ¿Por qué? Porque como es el elemento más electronegativo, va a atraer a todo elemento que tenga una electronegatividad menor que él. ¿Sí quedó claro por qué la electronegatividad y la atracción de cargas hacia los hidrógenos? Sí, creo que sí. Excelente. Seguimos. Y fíjense, aquí tenemos precisamente una imagen que nos muestra las cargas parciales positivas y negativas de nuestro oxígeno y de nuestro hidrógeno. Ahora, el enlace que se lleva a cabo en el agua es un enlace polar. ¿Por qué?
Porque se dirige hacia el oxígeno la distribución de electrones que aporta el hidrógeno. Entonces, como yo les decía, el caso de la quinceañera, tengo el oxígeno y el hidrógeno se atrae hacia el oxígeno, el enlace es polar, es decir, tengo una molécula totalmente polar. ¿Qué pasa? Porque para esto, si pasa algo, porque resulta que la molécula del agua se encuentra como inclinadita en cuanto a los enlaces de hidrógeno. No crean que es una molécula recta, no. Tengo mi átomo de oxígeno, déjenme, fíjense, como este. ¿Sí lo ven? Este que les estoy señalando aquí. Sí. Digo, este no es agua, pero precisamente así se ven torciditos los hidrógenos. No se ve así. Déjenme, les señalo con la pluma esta. Así se ve el agua, con una distribución inclinada de los hidrógenos entre sí. Así no se ve el agua, porque no es una distribución lineal. ¿Qué pasa si mi molécula de agua se vuelve lineal? Pues resulta que las polaridades del enlace se van a desequilibrar. ¿Por qué? Porque va a haber ahí una cosa toda rara en cuanto al compartimiento de electrones. Entonces la molécula sería no polar y pues no tendría una carga parcial específica. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta las inclinaciones entre grupos hidrógeno en cuanto a la unión al oxígeno. Y para esto sabemos que los enlaces oxígeno-hidrógeno se posicionan y entre hidrógenos vamos a formar ángulos de 104.5 grados. ¿Qué quiere decir? Que la molécula del agua se encuentra doblada, como yo les comentaba, por aquello de la polaridad del enlace. Va a tener electrones desapareados que pues van a requerir más espacio. Y como van a requerir más espacio, pues precisamente es que la molécula se encuentra ahí toda torcida como si fuera churrito. Entonces, pues evidentemente, de ser una molécula lineal, es decir, de tener una geometría de 109 grados, pues va disminuyendo hasta que queda en 104.5 grados. Y fíjense, así debería en teoría de ser, pero no lo es. Entonces, por polaridad de enlace, termina al final toda inclinada la molécula del agua. Entonces, esta imagen lo que nos explica es precisamente eso. Cómo es que la molécula del agua se nos va torciendo así de forma rapidísima. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, todo bien. No. Bien. El agua es un dipolo. ¿Y por qué es un dipolo? Porque resulta que existe una desigualdad de electrones, así como la desigualdad económica en geografía, el agua tiene una desigualdad en cuanto a cargas. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene carga negativa y el hidrógeno carga positiva. Además es desigual, porque el oxígeno es grande y poderoso y los hidrógenos son débiles y sumisos. Entonces hay una distribución desigual. Por lo tanto, es dipolar. Y que el agua sea dipolar es muy importante. ¿Por qué? Porque gracias a que el agua es una molécula dipolar, es que va a poder formar enlaces por puentes de hidrógeno. El puente de hidrógeno es el enlace que todos conocemos, que se va a formar entre diversas moléculas de agua. Resulta que los hidrógenos que no tienen electrones en una molécula de agua son atraídos precisamente por los electrones que estaban desapareados. Y cuando estos pares de electrones desapareados se unen con los hidrógenos que ya no tienen vela en ese entierro, se enlazan y forman una molécula más fuerte. Cuando forman una molécula más fuerte, yo concreto mi enlace por puente de hidrógeno. Y pues evidentemente la electronegatividad contribuye ahí a que el oxígeno siempre jale a los átomos de hidrógeno. Ahora, esta es una interacción débil, claro que sí. ¿Por qué? Porque pues la longitud de enlace no es como que muy importante, debido a que no es tan importante, es que entonces nosotros sabemos que los enlaces son débiles. Pero como el agua la puede encontrar en los 3 estados de agregación de la materia, los puentes de hidrógeno se pueden encontrar en los 3 estados de la materia. En estado sólido, las moléculas de agua pueden formar entre sí
hasta 4 puentes de hidrógeno, mientras que en estado líquido forman 3.4, o sea, punto y cachito, no completos, puentes de hidrógeno en estado líquido. En estado gaseoso, por aquello del desorden molecular, según el modelo del Bohr, entonces pues solamente pueden formar un solo puente de hidrógeno entre moléculas de agua. Si se dan cuenta, entre más orden existan en las moléculas, pues evidentemente más puentes de hidrógeno puedo formar. ¿Voy bien hasta aquí? Sí. Y en esta diapositiva tenemos precisamente cómo es que se van formando los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua. Fíjense aquí nuevamente tenemos cómo se están conformando nuestros puentes de hidrógeno. Ahora, antes de pasar a lo que son las interacciones electrostáticas, entonces voy a dejar de compartir pantalla y pues nos quedaban lo que venían siendo 3 minutos. Entonces, voy a cerrar nuevamente, igual entran, sirve que toman agua o lo que sea, y ya nada más llegamos a terminar con el tema de hoy. Ok.